Don Ricardo Villarreal, García y Domínguez, tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente. Antes que nada me uno a mis compañeros y le doy el pésame a nuestro paisano Miguel Alonso Raya por la pérdida lamentable de su hijo. La conquista democrática es uno de los mayores orgullos de los ciudadanos y de la política mexicana en la segunda mitad del siglo pasado. Fueron décadas de lucha para haber conformado un Instituto Federal Electoral que fuera autónomo al gobierno en turno, que tuviera raíz ciudadana y que pudiese garantizar la transparencia y certeza en los procesos electorales en nuestro país. El voto libre y secreto fue la primera victoria que apuntaló los derechos ciudadanos por encima de las clases gobernantes. A partir de ese momento empezaron grandes cambios en la vida de México. El IFE, la libertad de expresión y la apertura de los medios marcaron una nueva época que fue la antesala a la primera transición democrática en la presidencia de la República. Después de décadas de lucha y persecución, el primer compromiso evidente era establecer los medios necesarios para evitar regresiones antidemocráticas. Y fueron los perseguidos quienes provieron la persecución, y aquellos a quienes se les negó la posibilidad de cuestionar a sus opresores fueron los que instauraron la transparencia como una garantía indispensable. El acceso a la información financiera del gobierno es hoy una realidad a nivel federal desde hace casi una década. Una de las principales obligaciones del demócrata es gobernar con transparencia y darle la cara a la sociedad. Fuimos los panistas desde el gobierno federal quienes transparentamos la administración pública por primera vez mediante la creación y la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que se publicó el 11 de junio del año 2002. Dicha ley incluyó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI. Acción Nacional ha gobernado así desde lo municipal y hasta la presidencia de la República. Hemos instaurado la transparencia y la rendición de cuentas como ejes de la política en México. Hoy en día, y cuando menos desde el 2003, se puede requerir cualquier tipo de información al gobierno federal, no solo a la financiera, a partir del Instituto Federal al Acceso a la Información Pública. La iniciativa preferente a discusión demuestra nuevamente nuestro compromiso con uno de los preceptos básicos de cualquier demócrata, la transparencia. Así como fue el PAN quien transparentó el gobierno federal, será el PAN a través de la presente reforma quien obligue a que exista finalmente la transparencia en los gobiernos municipales y en los gobiernos estatales. Hay que reconocer que en nuestro país tenemos vastos ejemplos de lo que puede hacerse desde un gobierno cuando no se tiene la obligación de rendir cuentas. El ejemplo de Coahuila es quizá el más claro de lo que puede suceder cuando no hay transparencia en un estado. El manejo de recursos de forma irresponsable e incluso delictiva generó deudas estrepitosas e impagables para los ciudadanos. La falta de transparencia no es exclusiva de un estado o de un municipio, es una práctica casi generalizada. Ejemplos nos sobran. Ahí está Veracruz, Michoacán, el DF, el Estado de México. También a nivel municipal están Guadalajara, Nuevo Laredo y Tijuana, entre muchos otros municipios. El espíritu de la iniciativa es homogeneizar la forma de presentar la información financiera para que llegue tanto a los órganos de fiscalización y evaluación como sobre todo a la sociedad en general. Obliga a las autoridades, tanto de las entidades federativas y de los municipios, a dar cuentas claras y de forma pública, armonizando toda la información financiera y obligando a difundirla, como ya lo ha venido haciendo desde hace años el gobierno federal. Estos son pasos necesarios para evitar el desvío de recursos y limitar una de las posibles formas de corrupción. No podemos seguir siendo testigos de la corrupción y del deterioro de las finanzas públicas en los estados y en los municipios. La política en México ya cambió. De un régimen de opacidad e intolerancia, transitamos a una democracia que rinde cuentas a la sociedad. Dichos cambios son una realidad a nivel federal y es nuestra obligación hacerlos una realidad en los demás niveles de gobierno. Me da gusto que hoy
las demás fuerzas políticas estén manifestando en favor de un principio fundamental de cualquier democracia: la transparencia y la rendición de cuentas. Qué lástima, compañeros, que hace unas semanas aquí en la Cámara muchos de ustedes fueran en contra de un principio al impedir transparentar y democratizar los sindicatos de nuestro país. Compañeras y compañeros, la vida pocas veces nos da segundas oportunidades. Espero, como la inmensa mayoría de los mexicanos, que en unos pocos días, y no meses ni semanas, todas las fuerzas políticas aquí representadas voten como hoy, por fortalecer la vida democrática de nuestro país. Voten como hoy por la transparencia y la rendición de cuentas, y sobre todo, voten por liberar al fin a los trabajadores de México, acabando con los líderes sindicales, dictadores y corruptos. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en congruencia con su historia, votará como siempre para fortalecer nuestra democracia, votará como siempre para transparentar y obligar a la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida nacional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, don Ricardo Villarreal García y Domínguez. Tiene el uso de la voz doña Elsa Patricia Araujo de la Torre para posicionar al Partido Revolucionario Institucional.